Estás colocando, Silvia, que se vea solamente a Rafael cuando habla, ¿verdad? Que se vea al hablante. Genial. Pues esperamos 2 minutitos, que Silvia lo va a encontrar. Yo creo que ya está todo preparado. Perfecto, pues entonces vamos a empezar. Bueno, doy la bienvenida, les doy la bienvenida a todos. La verdad es que en estos tiempos que necesitamos todos un poco de cercanía, estamos relajándonos y nos tuteamos. Yo no quiero ofender a nadie, pero sí me gustaría que percibieseis mi cercanía. Estamos cada uno en nuestra casa, estamos muy a gusto. Y lo que me está gustando mucho de esta etapa es toda la energía que estamos poniendo en que esto siga funcionando. Le agradezco mucho a mi consocio Rafael Morales Arce, a nuestro amigo y compañero, el esfuerzo, porque preparar conferencias para dar a través de estos medios de Zoom requiere mucha más energía y mucho más tiempo que una conferencia normal. Entonces Rafael no solamente está dando una, sino a lo largo de 2 semanas 2, así que estamos muy agradecidos, Rafael, de tu contribución a este programa especial pandemia que estamos desarrollando en la Matritense y que a todos nos alegra y nos acompaña mucho. Yo creo que la cultura siempre hace mucho bien, pero en esta época la considero absolutamente necesaria. Así que aquí estamos todos a gusto en nuestra casa, dispuestos a escuchar a Rafael Morales Arce. Rafael Morales Arce es catedrático de Ciencias Económicas de la UNED, doctor, por supuesto, está conectado también con la Universidad de Salzburgo, nos ofrece también una perspectiva internacional, ha recibido premios a lo largo de su carrera académica muy importantes, pero no solamente se ha quedado en la universidad y en el mundo académico, ha trabajado en la empresa privada, por lo tanto, conecta muy bien las doctrinas académicas con lo que pasa en la realidad en el día a día. Aparte de todo esto que comparto con la audiencia, pues también comparto que es uno de nuestros socios más activos, más dispuestos a trabajar, a aportar su contribución para que esto siga adelante, y además es una persona, pues en cuanto yo necesito que nos mande cualquier cosa, está más que dispuesta. Así que es una delicia, un placer y un lujo tenerte con nosotros, Rafael. Agradezco mucho que vayas a dar otra conferencia y yo tengo aquí mi blog de notas porque estoy dispuesta a tomar un montón de notas de tu conferencia de hoy, que me interesa mucho. Situación actual y perspectiva de empleo y de pensiones. Es un tema importantísimo, muy actual. Al final de la exposición del profesor Morales Arce abriremos un turno de preguntas para que pueda participar la audiencia, y ahora mismo lo que hago es ceder la palabra. Adelante, Rafael, estás en tu casa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. El título de mi intervención ya lo acaba de repetir la presidencia: situación actual y perspectiva de empleo y pensiones. Voy a pasar a la segunda transparencia. Rafael, como Sí. yo soy la anfitriona, soy yo la que debo pasar las diapositivas porque si no se bloquea, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues adelante, cuando quieras. Sí, déjalo que es tu madre. Silvia, Rafael tiene el micrófono silenciado. Rafael, un segundito, por favor, que no te oímos. Probablemente Silvia nos haya bloqueado a todos. Ahora, adelante. Ahora te oímos, sí. Rafael. Adelante, muy bien. Adelante. Decía que la importancia del mercado de trabajo es vital por la contribución que hace a la renta nacional de España. Hasta bien entrados los años 70, suponía
más de la mitad de la aportación al total del conjunto del PIB. A partir de esa fecha ha decaído ligeramente, ahora no llega al 50% porque se han activado otro tipo de mercados alternativos que también tienen un gran interés para el desarrollo de la economía. Voy a hablar de la situación prácticamente desde el año 2008 y la perspectiva que tenemos ante el año 2022. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cuál es la posible estrategia del empleo en este periodo 2017-2020 que nos va a permitir ofrecer una explicación a tiempo pasado, pero muy importante para la estrategia futura? Dentro de esta, la importancia que tiene la formación, especialmente la formación dual, que está muy consolidada en países europeos, no tanto en España. Y en la segunda parte de mi intervención voy a hablar de las pensiones públicas, que junto con el tema del empleo, pues constituyen el centro de mi intervención. Y de manera particular haré unas reflexiones finales para que eso nos permita consolidar las principales actividades y datos que he podido facilitar a lo largo de la intervención. En este cuadro vemos que aparecen los datos más importantes en los últimos años, tanto en la evolución de la riqueza nacional como en las magnitudes relativas al empleo. Si se fijan ustedes, en ese periodo 2014-2019, ya habiendo superado la crisis que se inició en 2008, la riqueza ha ido creciendo en unos términos razonables, del 1,4 en el 2014 hasta el 2019, que creció un 2,2. Ha decrecido la deuda pública, que como saben ustedes es una magnitud que preocupa mucho a las autoridades europeas y nos debe preocupar a todos los ciudadanos. El déficit público se ha ido corrigiendo. Ven ustedes que desde el 6% en 2014, pues bajó hasta el 2009, hasta el 2,3% en 2019. Y el desempleo, que estaba muy alto, casi una cuarta parte de la población estaba desempleada, el 24%, pues bajó en 2019 a casi el 14%. Las previsiones que ha hecho el gobierno para el periodo de 2019-2022 no tienen mucho sentido porque ni el PIB, en los términos que expresan las autoridades, ni la deuda, ni el déficit, y desde luego mucho menos el desempleo, pues van a tener las cifras que ahí pongo, 13,8, 12,3, 11 y 9,9, porque son las cifras que envió el gobierno a la Unión Europea, pero ya vemos que esas cifras ahora conoceremos su verdadera realidad. En esta transparencia, vean ustedes que presentado la población activa de 2007 hasta el último año, 2019, el último año conocido, ¿no? La población activa, como ustedes saben, no es otra cosa que la integración de la población ocupada, la población desempleada y, según el Instituto Nacional de Estadística, una cantidad pequeña que son lo que se llaman activos marginales. La población activa pues, ha tenido un comportamiento favorable, ha crecido ligeramente de los 22,5 millones de personas del 2007 a algo más de 23 en el 2019.
Y de esta población, la mayor de 50 años es así que ha experimentado un crecimiento notable que después nos servirá para justificar decisiones sobre pensiones. De la mayor de 50 años, de 4,5 que había en 2007 ha pasado a 7,2. Eso es muy importante. La población ocupada prácticamente se ha mantenido constante, un ligero descenso de 20,7 millones de ciudadanos a prácticamente 20 millones nada más en 2019, y de esa población ocupada pues ha crecido también de 4,26 a 6,33. Los desempleados, que en 2007 pues eran casi 2 millones, fueron creciendo hasta el año 2015. Hasta el 2015 se notaba la crisis anterior y ya a partir de esa fecha, 2015, inició una caída importante. Y también de esa población de desempleada, mayores de 50 años, pues también han tenido un crecimiento del 0,28 en 2007 a 0,87 en el 2019. Y también, para que no nos olvidemos de la seguridad social tuvo una deuda de más de 17 millones en 2007 y ha pasado a 55.000 millones en el año 2019. Aquí les doy los últimos datos de desempleo en octubre de 2020. Si se fijan a la izquierda, son los correspondientes al tercer trimestre de 2020. Las encuestas del Instituto Nacional de Estadística son trimestrales y ahí se contabiliza un desempleo de 3,7 millones de personas. Eso supone el 16,25% de la población activa, o sea, como ven ustedes, mucho más de las previsiones que presenté anteriormente. Y alcanza hasta 622.000 personas menores de 25 años. Este es un dato preocupante porque el potencial de la juventud pues está en parte hipotecada por este alto número de personas. Y fíjense además que el mayor incremento en el tramo comprendido entre los 25 y los 54 años, pues la tasa es de más del 40% sobre la población activa. O sea, estamos desperdiciando pues un porcentaje muy alto de nuestra fuerza joven. El desempleo en este trimestre se incrementó en la agricultura y los servicios, cosa incomprensible por cuanto en la agricultura el trimestre de verano suele ser un trimestre importante a efectos de recolección. Y bajó un poco en la industria y en la construcción. Y el 30 de septiembre contabilizaba 730.000 personas trabajando en los expedientes, o sea, que estaban integrados en expedientes de regulación de empleo, expedientes temporales, con un teletrabajo de casi 2 millones de personas. Si nos vamos a la derecha, aquí aparecen las estadísticas del Ministerio de Empleo, pero correspondientes al mes de octubre. Y bueno, las cifras son prácticamente coincidentes. El desempleo se sitúa en 3.800.000 personas, aunque la cifra del INE era del trimestre ya vencido. Estas cifras son ya del mes de octubre, el primer mes del cuarto trimestre. Y aumentan 50.000 personas en octubre y 650.000 en el año. Sin embargo, se incrementa la afiliación a la Seguridad Social en 114.000 personas. Eso es fruto de la incorporación de algunos sectores como los centros escolares a principios del mes de octubre. Pero ese incremento de la afiliación no hay que considerarlo como si fuera un incremento neto de fuerza productiva, porque muchas de estas personas que se incluyen en esta cifra pues han podido tener 2 o 3 contratos temporales en ese mes y por tanto pues es una cifra virtual. Fíjense cómo han evolucionado las jubilaciones anticipadas
desde el 2014, que es en el que me estoy situando, hasta el último año conocido. Fíjense que han ido aumentando de 28.000 que teníamos en 2014 a 47.000 en el año 2019. O sea, fíjense que se incrementa ese número aproximado según las cifras del propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que es como se llama ahora, un incremento del 68%. Estas jubilaciones anticipadas, como es lógico, tienen un efecto positivo en el sentido de que son personas que salen, por así decirlo, del presupuesto de personas activas en la seguridad social, pero efectivamente pues son menos cotizaciones. Y en todo caso pues es una cifra muy alta, porque la edad de estas personas, como veremos, son edades muy jóvenes en las que todavía tendrían una capacidad importante de seguir manteniendo un puesto de trabajo. ¿Dónde estará el empleo en 2020? Pues aquí voy a recoger en esta transparencia y en otras que veremos a continuación algunos datos de entidades que se dedican a la intermediación en el mercado de trabajo, datos de Manpower, Randstad, Cegos, Adecco, etcétera, ¿no? En el que hacen constar, tras la experiencia que tienen de entrevistar a miles y miles de personas que buscan un puesto de trabajo, qué especialidades están solicitando empleados en 2020, y eso lo hacen por comunidades autónomas. Yo voy aquí a referirme en términos globales para toda España. Fíjense que las principales especialidades que se solicitan son la logística, el comercio electrónico, el marketing, las ventas, las actividades de retail, todas las telecos, la medicina, farmacia y la ciencia, lógicamente en un año crucial por la pandemia, la ingeniería, industria, la construcción, la asesoría legal, especialmente para aquellas personas que, habiendo solicitado prestaciones o teniendo derecho a subsidios, pues no acaban de conseguirlo por el incremento excesivo que se ha producido en la gestión administrativa de algunos organismos. Y finalmente profesionales para liderar lo que conocemos como la transformación digital. Se les considera España como un país débil con proyección internacional en el mercado de trabajo. Y en esa información de estas compañías pues dan datos muy interesantes de todas aquellas headhunters que trabajan en la selección y orientación profesional de las personas que están buscando un puesto de trabajo. Como es lógico, la automática, la robótica, pues está incrementando el riesgo para el mercado de trabajo. Empezando por Estados Unidos, en donde un 10% de las actividades pues tienen riesgo de automatización, y todos los demás países tienen bastante más que Estados Unidos, de manera particular Alemania, que tiene 18 en ese ranking, y en el caso español pues es la cifra peor, 22. Y con riesgo significativo de cambio, pues también aparece Estados Unidos, no con la cifra más baja, pero sí con una de las más bajas, y España, sin embargo, pues está en el nivel igual, en el nivel 30. No es el peor, pero estamos realmente con un riesgo significativo de cambio. Quiere decir que tenemos que tomar en consideración que gran parte de nuestras actividades van a robotizarse, van a automatizarse, y eso nos obliga a una preparación previa para poder tener más oportunidades de ir al mercado de trabajo. ¿Y qué efectos va a producir la automatización hasta el año 2022? Pues se espera, con datos de la OCDE, en donde nos dicen que la economía presenta dos caras frente al peligro de la robotización.
se espera una creación 2020-2022 de 58 millones de empleos, pero van a requerir una mejora importante de la productividad, lo cual quiere decir que los empleos brutos probablemente sean una cifra más alta, pero los empleos reales no van a pasar de los 58 millones que se esperan. Se espera también una cierta profundidad en la bajada de salarios. Lógicamente, si hay mayores despidos, mayores expedientes de regulación temporal de empleo, eso va a implicar una ligera reducción del salario. Eso va a implicar también que se agudice la desigualdad, porque las personas más preparadas serán los que tendrán mejores empleos y también mejores salarios, y los menos preparados, pues lógicamente, o estarán en expedientes de regulación de empleo o estarán con empleos de menor retribución que los que tenían anteriormente. Habrá también menor número de operadores de máquinas, de ensambladores, y también menor número de trabajadores de oficinas, de tareas administrativas rutinarias y también de los artesanos. Y otra investigación realizada y publicada en el diario Expansión nos habla de profesiones emergentes para los años 2020 en España, elaborado a través de una red de comunicaciones basada en las contrataciones que se han hecho en los 4 años anteriores. Y señala esta investigación que van a ser muy necesarios especialistas en inteligencia artificial, en desarrolladores de fuerza de ventas, especialistas en consumo exitoso, en robótica, como es lógico, en ciberseguridad, en coach, y también en consultores de almacenamiento de datos en la nube, especialistas en desarrollo de ventas, desarrollador de lenguajes informáticos, lenguajes de programación, científicos de datos, desarrolladores de Big Data, ingenieros de datos, especialistas en Help Desk, que es una funcionalidad para el tráfico de datos en el seno de las empresas, especialistas en desarrollo de negocios, ingenieros de datos en la nube, etc. O sea que vemos que son todas especialidades de las que se tiene un conocimiento no muy abundante en una buena parte de la población en desempleo. Y también de la población que hoy tiene un empleo, pero que lógicamente tiene que reforzar sus conocimientos y actualizar sus conocimientos. Otra encuesta realizada por Manpower Group y también publicada este año sobre la escasez de talento señalaba que va a ser muy importante las profesiones relacionadas con el sector de la construcción, especialmente en cofradores, ferrallistas, soldadores, albañiles, yeseros, fontaneros, o sea, todos ellos profesionales que se articulan en el mundo del sector de la construcción, del que se aventura que tendrá un importante protagonismo, mucho más del que tiene en estos momentos en el peso del Producto Interior Bruto. Pero fíjese que señala esta investigación que solo el 12% de los jóvenes comprendidos entre 15 y 19 años opta por este itinerario frente al 25% en los países de la OCDE. Aquí un joven que vaya a trabajar en la construcción frente a la alternativa que tiene un joven de ir a estudiar a la universidad, a un centro de enseñanza superior, que probablemente le va a facilitar una formación clásica, obsoleta, y sin embargo pues está despreciando una formación dual que le permitiría situarse en la empresa y después proseguir en la carrera, en el empleo que ha iniciado o en otros que se le vayan ofreciendo como consecuencia de la innovación tecnológica que desarrolla su empresa.
Y fíjese, por ejemplo, un caso que el propio Servicio Público de Empleo Estatal anuncia en el año 2020, que hay una amplia oferta de puestos de trabajo en los trabajadores del mar, maquinitas navales, electricidad del buque, en la construcción, acero, en montura, en armamento y material. O sea, puestos de trabajo que aventuran que habrá un progreso en las comunicaciones marítimas vinculadas con el mundo de los negocios. Un caso particular es el de los trabajadores autónomos. Ustedes habrán visto referencias continuas al mundo de los autónomos en estos últimos meses. Su asociación, la asociación ATA, Asociación de Trabajadores Autónomos, es muy importante e integra 300 organizaciones en toda España. ¿Y qué nos cuentan? Pues que el 70% de los autónomos no superó un confinamiento como el que se produjo en los meses de marzo a mayo. Estiman que más de 100.000 autónomos se quedaron en el camino durante 2020, pudiendo alcanzar el 40% del total de los mismos. O sea, estaríamos hablando de más de 1.200.000 personas. Por eso, las nuevas medidas adoptadas por las autoridades a partir del 1 de octubre del 2020 habrá más expedientes de regulación de empleo, que ellos denominan silenciosos. Esto es, que van a ser poco notorios, aunque desconfío de esta calificación. El barómetro de septiembre indicaba que 1.600.000 han visto reducir su actividad más de un 60% en lo que va de año. Y, lógicamente, eso está generando unas dificultades de liquidez que difícilmente van a poder reducir con la atonía que tienen los servicios públicos para facilitar los recursos líquidos que cualquier actividad del autónomo necesita. No hay que olvidar, por otra parte, que 340.000 autónomos suspendieron o cerraron su actividad, especialmente en los sectores de administrativos, pirotecnia, producción de prendas de boda, comuniones, de ferias y eventos, de agencias de viaje y, por supuesto, en la hostelería. Dificultad para el mantenimiento de plantilla con la reducción de actividad en un buen número de sectores, y el propio Consejo de Ministros ya a finales del pasado septiembre acordó una prórroga hasta el 31 de enero de los expedientes de regulación de empleo, con un coste aproximado de 6.000 millones que ya se ha consumido. Incluso lo han solicitado para que se extiendan hasta el comienzo de la Semana Santa, que es donde se espera, si la pandemia lo permite, que haya una mayor actividad en ese sector. Y también que se promuevan ayudas a los hogares para la realización de obras y reformas domésticas, que pueden ser muchas por importes reducidos, pero que generarán actividad en este bloque de autónomos. Como datos cualitativos del desempleo, les puedo decir que la situación se consolida como una pérdida de impulso en el mercado laboral, que hay un aumento de la población activa por efecto del componente extranjero. Hay personas de prácticamente todos los países, especialmente de Iberoamérica, que vienen a España y lógicamente supone un esfuerzo adicional para conseguir que se integren en el mercado de trabajo. Hay también que decir que el sector público es uno de los absorbentes de nuevo empleo. La mitad del empleo creado está en el sector público. A pesar de ello, pues la gestión administrativa no está brillando por su gestión en favor de especialmente autónomos y desempleados. Que hay 1 millón de hogares en donde todos sus activos están en desempleo, en que se están reduciendo las horas extraordinarias no pagadas. Esto es, la
las personas, muchas están realizando más horas de las que legalmente están obligadas. Y por poner un ejemplo, Andalucía, que es una de las regiones que tiene una carga por desempleo muy alta, quitando Málaga y Almería, que tienen cada una tanto en el sector turístico como en el sector agrícola, tienen un desempleo por debajo del 20%, que es una cifra superior a la media nacional. Y en el caso particular de Córdoba, uno de cada 4 cordobeses está en desempleo, o sea, una tasa del 25%, pues es muy significativa por lo mal. ¿Qué puede ocurrir ahora a partir de este mes de noviembre? Pues hay un fuerte peso del sector servicios y de atomización empresarial. 80% de las empresas son pequeñas y medianas. España es un país que tiene muy pocas empresas de gran tamaño, de gran dimensión. Solo algunas empresas financieras y algunas industriales de toda la vida superan tener más de 100.000 empleados. La mayoría está en empresas pequeñas y medianas. ¿Y qué expectativa se tiene? Pues que la actividad se va a mantener en el 60%, en las administraciones públicas más, el 95%, en la agricultura el 90%, en la construcción el 80%, en informática y comunicaciones el 75%, en el ocio y el sector inmobiliario el 30%, pero siempre condicionado por la evolución de la pandemia. Y esto, lógicamente, pues va a producir cambios en el comportamiento de consumidores y de los mercados a largo plazo. Por eso todo el mundo está obligado a reinventar productos, servicios, reelaborar planes de negocio para adaptarlos a la nueva realidad. Y todo ello en un momento en que la inversión extranjera no está favoreciendo la expansión en España, puesto que se ha contraído un 37% con los últimos datos correspondientes al mes de junio de este año. El informe de la OCDE hace una serie de propuestas en materia económica y social. Por ejemplo, sugiere que se reduzcan las cotizaciones a la seguridad social para trabajos que tienen un salario reducido, siempre que se contraten de manera indefinida, que como saben ustedes no es la forma habitual, puesto que la mayor parte de las contrataciones nuevas son de forma temporal. Que se mejoren las ayudas a los desempleados de larga duración, en acercar indemnizaciones derivadas de los expedientes de regulación de empleo, que ya saben ustedes que tienen distintas condiciones según sean fijos o temporales, ampliar, a lo que antes me refería, la mejora de los sistemas de formación dual, esto es, empresas que se inserten en la condición de aprendices en la nomenclatura antigua, para después progresar en un oficio determinado en esa empresa, en una especialidad que le permita acceder a la enseñanza superior cuando tenga la formación y la experiencia y sobre todo los deseos de continuar con una carrera universitaria. Promover campañas de mejora de la productividad a través del fomento de la investigación y el uso de nuevas tecnologías, desarrollar procesos de unidad de mercado, liberalizar los servicios profesionales y eliminar barreras, esto es muy importante, al incremento de la dimensión empresarial. Eso ahora se está viendo básicamente en el sector financiero, en donde tenemos 2, 3 grandes operaciones de integración de entidades bancarias que lógicamente tendrá un efecto positivo, puesto que mejorarán sus datos de eficiencia, pero es muy probable que reduzcan servicios, reduzcan oficinas y reduzcan también personal. Por último, les quiero traer a colación la opinión de un famoso sabio alemán
Donges, que todos los años interviene en 2 ocasiones en una fundación, la Fundación Rafael del Pino, analizando cuestiones muy importantes para la vida del empleo y de la producción en España. Señala Donges que todas las medidas deberían ser tendentes a evitar el deterioro del tejido productivo. Es un deseo importante, difícil de llevar a la práctica. Pero añade que la llave estará en la política fiscal. La política monetaria será expansiva, ya lo estamos viendo, por las actuaciones de la Unión Europea. Aunque tal expansión tenemos que ver si viene acompañada de una gran agilidad en el desarrollo de la política monetaria. En estos días hemos conocido la posición de 2 países importantes en la Unión, Polonia y Hungría, que se oponen a que fluyan las ayudas a los países que no están desempeñando su función en términos adecuados, considerando que se está haciendo o se podrán hacer regalos sobre fondos europeos que no se destinan a realmente actividades de mejora de la producción, de mejora de la salud de las empresas, sino actividades puras de consumo. El Banco Central Europeo está claro que va a proveer de liquidez para evitar quiebras, pero no debe restringirse el comercio intereuropeo y restablecer el Tratado de Schengen. Pero con una condición, que hay que retornar al Estado de Derecho y al respeto a las libertades, sin las cuales la economía no podrá funcionar correctamente. Me voy a referir ahora al segundo bloque de mi intervención, las pensiones. Ahí tienen ustedes la edad media de la población española de 2020 a 2060, una proyección que hace el Instituto Nacional de Estadística. En 2020 la edad media de la población española es muy alta, 43,6 años, y seguirá aumentando dentro de 10 años hasta 45, casi 46, 47 en 2040, 48 en 2050 y casi 49 en el año 2060. Y la población mayor de 65 años, pues fíjense, de unos 20 millones actuales, 19,6, pasaría a 30,65 millones de personas en el año 2060. Datos que son muy importantes para calibrar la repercusión en los temas de pensiones. La afiliación media a la seguridad social, fíjense la evolución de 2002 hasta el 2019, el último año, prácticamente está en el entorno de 500.000 personas por año. Hay años, en los años de la crisis, 2008 hasta el 2014, en que la afiliación media decayó, y en el año 2014, a partir de ese momento, ya pasa a tener una tasa positiva hasta el 2019, que crece un 2,44%, cosa que no veremos en el 2020. Y aquí tienen ustedes la evolución del gasto en pensiones de 2015 al 2021. Este dato en proyección. Fíjense que el gasto en pensiones pues ha pasado en 2015 de 132.000 millones de euros a 163 en el año 2021. 158.000 será la cifra de este año. Pero fíjense ustedes lo que vamos a recaudar.
aquí tienen las cotizaciones en 2020 y 2021, según la información que ha facilitado el Ministerio de Hacienda y el de Empleo y Seguridad Social. Fíjense que en el presupuesto de 2020 las empresas van a cotizar 109.000 millones, los desempleados, los desempleados 10.000 y el por cese de actividad prácticamente nada. Quiere decir que el presupuesto del año 2020 va a ser de 120.602 millones. Cuando fíjense que tenemos arriba en el año 2020 que el gasto estimado es de 158.000 millones. Habrá un déficit, por tanto, de si estas cifras son ciertas, que suponemos que sí, de 38.000 millones de euros. Y en el año 2021, en que las cotizaciones van a representar 125.000 millones, el gasto previsto es de 163. Quiere decir que habría un déficit superior al que, al que está previsto en estos momentos. Esa pásela. Aquí les muestro el análisis hecho por un experto economista sobre la realidad del sistema de pensiones, según su versión, que no está muy alejada de la que yo sostengo. Fíjense que la esperanza de vida en el año 1950 era de 62 años, en el año 60 de 70 y en el último año 2018 la esperanza de vida era en los varones de 81 años y en las mujeres de 86. Quiere decir que si una persona deja de trabajar teóricamente a los 65 o a los 67 años, pues tiene muchos años de supervivencia en la percepción de su pensión. La tasa bruta de natalidad, por su parte, entre 1957 y 1966 se incrementó. O sea, en los años 60, ya en la segunda mitad de los años 60, cae la tasa de natalidad de manera drástica. El 44% del déficit de las administraciones públicas se debe al sistema de seguridad social. Y fíjense que la caída en la relación afiliado-pensionista ha pasado de 5, que teníamos en los años 60, a 1,4. Las jubilaciones de mayores de 65 años, como hemos visto antes, pues son del orden del 40% del total. Quiere decir que estamos hablando del 60% como jubilaciones de personas que tienen menos de la edad teórica de jubilación. Y un dato muy importante, la tasa de sustitución de las pensiones, esto es, la relación existente entre la pensión y el último salario, en España es del 78,7%. O sea, si ganábamos 100, nuestra primera pensión es de 78,7. Muy superior, no llega al doble, pero muy superior a la media de la Unión Europea, en donde la pensión está en el 46,3%. Por tanto, los cotizantes no pagan su pensión futura, más que en una mínima proporción. Les comento aquí un informe que solicitó el Instituto Nacional de la Seguridad Social al Servicio de Estudios de una entidad financiera. Y en ese estudio se dan una serie de datos que son muy importantes y que coinciden de alguna manera con las cifras que hemos dado anteriormente. Señala ese estudio que el déficit entre 2011 y 2018 supera los 101.000 millones de euros. Y solo en los 2 últimos años, pues casi 35.000 millones. ¿Y cuáles son las causas? Pues muy claras. El envejecimiento de la población, una población entre 15 y 65 años en edad de trabajar, pero los mayores de 65 años ahora constituyen el 30%
Y la proyección que han hecho para el año 2050 se estima en el 62%. Las pensiones contributivas, esto es, aquellas pensiones que corresponden a las personas que cotizan, son ahora 9,4 millones de pensiones. Y en 2050 se esperan que sean 15 millones. ¿Y cuántos cotizantes se necesitarían en el año 2050 para esa proyección que hemos comentado antes? Pues 29 millones de cotizantes, cifra que está muy alejada de la que tenemos en este momento. Da también otro dato importante, el número de hijos por mujer. Hoy es de 1,26 y en el año 2050 el mínimo deseable sería 2,1. Esto es, tendría que acelerarse este ratio. Pasamos a la siguiente. En este informe se dice también que sería deseable un incremento de la presión fiscal o alternativamente una reducción del gasto público, destinando parte del gasto ahora adjudicado a determinados servicios por trasvase a la financiación de las pensiones. Por eso, si las cotizaciones tuvieran que soportar el incremento del gasto, pasarían del 28 al 41%. Estos son términos poco asumibles y especialmente para el empresario, que hoy cotiza, que hoy contribuye con el 28,3% del salario a la cotización a la seguridad social y pasaría al 41% en 2050. Difícilmente los empresarios van a aceptar una subida tan importante en esta cotización. Y es necesario promover reformas estructurales que creen más empleo, porque así habrá menos cotizantes. Por eso sugieren un nuevo modelo en el que se blinde la pensión mínima para los que no puedan tener un plan de ahorro, que es lo que ahora se está estimulando, los planes de empleo para que una parte del salario del trabajador vaya directamente a financiar su pensión directa. La creación de una cuenta nocional en el que el trabajador aporte una parte de su salario para la creación de su propio plan de pensiones. Pero claro, esta reforma no se puede realizar de un año para otro, sino que esto requeriría un periodo entre 12 y 15 años como mínimo. Aquí les detallo, tal y como ha recogido la información del Congreso de los Diputados, del Pacto de Toledo. Saben ustedes que este pacto está funcionando desde hace más de 20 años. Cada día, en función del gobierno que está en el poder, con unas características diferentes. Y aquí les voy a señalar las más importantes de la última propuesta, la que se ha hecho pues, hace varias semanas. En primer lugar, se quiere mantener el sistema de reparto. Esto es, reparto de capitales de cobertura. En segundo lugar, prestaciones no contributivas a cargo del Estado, o sea, todo lo que son las pensiones de viudedad, de orfandad, de dependencia, etcétera, esa debe pagarla el Estado a través de los impuestos generales. Traspaso al Estado de los gastos impropios del sistema de seguridad social. Consideran, por lo visto, que un gasto impropio es el mantenimiento de la plantilla y de las instalaciones de la seguridad social. Ese, según este esquema, sería traspasado al Estado. La revalorización anual con el índice de precios al consumo. No importa que el IPC suba o baje. En estos momentos el IPC es negativo, menos 0,8%. Sin embargo, las pensiones previstas para el año próximo suben el 0,9% para la generalidad de los cotizantes. El acercamiento progresivo de cotizaciones entre los autónomos y el régimen de seguridad social. La exigencia
actual de 15 años de cotización para la pensión, pero con la previsión de poderla subir a 25 años. Quiere decir que serían necesarios 10 años más para poder recibir la primera pensión. Incentivos a colectivos especialmente vulnerables, que parece bastante lógico. Una información periódica a los ciudadanos de los previsibles derechos de pensión, cosa que está establecida en la legislación actual, pero que no se ha cumplido ni por el gobierno anterior ni por el actual. Refuerzo de las medidas de lucha contra el fraude, la modernización y flexibilización del funcionamiento de las mutuas, que desempeñan un papel muy importante dentro del sistema de seguridad social. Fijar criterio para la tasa de sustitución, supongo que sería para reducir el porcentaje al que antes me refería. En vez del 80, de más del 80%, pues que bajara a los términos que está en Europa, que oscilan entre el 45 y 50%. Impulso de los planes de pensiones como figura complementaria. Mejorar la confianza de los jóvenes en el crédito al sistema y orientarles porque ahora deben realizar carreras profesionales más largas para asegurarse la pensión mínima. Otra medida que también se ha hablado anteriormente, compatibilizar las prestaciones por incapacidad con la realización de un empleo, el apoyo a la inmigración legal, no la tolerancia de la ilegal como ocurre actualmente, el caso de los falsos autónomos y la infracotización, y que el gobierno va a comparecer anualmente ante la Comisión. Yo creo que esto es una carta a los Reyes Magos, ahora que estamos cerca de esa fecha, y yo creo que la idea que tienen las autoridades es que el problema persiste y persistirá porque no se van a tomar medidas, las medidas que se debieran, y que sea otro el que arregle el sistema. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, en el año 2020, que estaba dirigida por el actual ministro de Seguridad Social, decía que el déficit del sistema era de 19 millones nada más y que había que traspasar el déficit a los presupuestos generales del Estado, como en buena parte se ha hecho. Y como medidas que sugería entonces el aumento de la edad de jubilación, la reducción de las jubilaciones anticipadas, exigir un mínimo de 65 años antes de 2027 y el aumento del cómputo del cálculo de la pensión de 25 a 35 años. Esto es lo que decía entonces. Ahora ni siquiera se ha considerado. Y tales medidas reducirían entre el 0,4 y el 1,2% del PIB y significaría una mejora de ingresos de entre 1 y 3 puntos porcentuales del PIB. Y a largo plazo se situaría el déficit del sistema prácticamente nulo, con una reducción total entre 1,8 y 4,7 puntos porcentuales del PIB, del orden de 32.500 millones. El desequilibrio de hoy que es mayor que esta última cifra. Como figura alternativa, en los años 80 del pasado siglo se estimuló la creación de fondos de inversión y de planes de pensiones. No son figuras, especialmente los planes de pensiones, que hayan tenido un verdadero desarrollo y una verdadera aceptación. Fíjese que de 2007 a 2019, el último dato disponible, pues empezaron con 10 millones de personas en el 2007 y hoy ni siquiera se llega a esa cifra, 9,5 millones de personas. Y el patrimonio pues ha crecido, pero muy ligeramente, y además si dividimos el patrimonio, 116.000 millones de euros en 2019 entre los 9,56 millones de pensionistas, pues vemos que la cantidad que correspondería a cada uno como derechos de pensión acumulados, pues sería muy pequeño. Hay otras alternativas al sistema de pensiones. Yo aquí les recuerdo la que yo propuse en una
intervención en la Real Academia de Doctores de España, y yo proponía considerar 3 posibles alternativas. Una primera, que era mantener el sistema actual, esto es, el sistema de reparto de capitales de cobertura, pero sin financiar, como de alguna manera sostenía la AIREF, las pensiones no contributivas, la incapacidad temporal, las ayudas a la modernidad, a la maternidad, la dependencia, etc. Y considerar algo que está en la legislación actual, que es el denominado factor de sostenibilidad, que se creó en la ley del gobierno anterior y que permitía que la pensión tuviera una subida siempre del 0,25% del importe respecto al año anterior y que se ajustara al alza o a la baja en función de las posibilidades económicas del sistema y también de la situación de los pensionistas. Un segundo sistema sería un sistema mixto, en el que la pensión fuera el equivalente al sistema, al salario mínimo interprofesional, como ocurre en algunos países, algunos de ellos muy desarrollados, y que tienen sistemas perfectos. La pensión complementaria sería una pensión universal, para todos igual, el salario mínimo, por tramos de edad y una consideración especial, como es lógico, a personas desfavorecidas. Financiado por el Estado y el importe ajustado cada 5 años, según las posibilidades del sistema y, lógicamente, la evolución de la demografía. ¿Qué ocurriría con los ingresos por cotizaciones? Pues se capitalizarían para financiar las pensiones contributivas a cargo del sistema de seguridad social. Quiere decir que si los tipos de interés en los mercados de capitales permiten que las cantidades aportadas crezcan, pues lógicamente ese sería el importe de la pensión en el sistema. Y un tercer sistema nocional, que existe también o ha existido en algunos países, en que las cotizaciones podrían recogerse en una cuenta individual y virtual a lo largo de la vida laboral del futuro pensionista. Y con ese sistema se podría estimar una pensión entre el 64 y el 85% del último salario, que es bastante menos de la que existe en la Unión Europea, pero bastante más cerca de lo que ocurre actualmente en España. Y en todo caso, yo sugiero que debiera haber un periodo transitorio entre 15 y 20 años para que los mayores de 55 años se jubilaran con el sistema actual y, sin embargo, los menores de 35 con el nuevo sistema. Se ha producido en los últimos meses un movimiento de peticiones de los jubilados en las que se aspiraban y se justificaban una serie de demandas relativas a la mejora de las pensiones. Y en una investigación de Libre Mercado, una publicación que salió a la luz a finales de septiembre del año pasado, España dedica el 11% del PIB al pago de prestaciones. Si estamos hablando de un PIB de 1,1 billones de euros, pues estamos en la cifra que actualmente representa la financiación a la seguridad social. La relación entre la pensión media y el salario medio en España del 80%. El deseo que las pensiones evolucionen con el IPC. Ha habido años en los que el IPC ha sido negativo y las pensiones han subido, y el último ejemplo lo tenemos en este año. El IPC menos 0,8% y las pensiones han subido el 0,9% o van a subir el 0,9%. Pensiones mínimas de 1.080 euros al mes en 14 pagas, que esa es una de las exigencias de estos colectivos. Y nada más que añadir que en el discurso de investidura
del 4 de enero del año pasado, del gobierno anterior al actual, no se han abordado en serio temas como el desempleo y las pensiones. No se consideraba importante. La clase política es consciente de que cualquier anuncio de revisión del sistema será criticado de todos los frentes, y podemos aludir al caso de Francia. Pase la siguiente, por favor. Y como reflexión final, para no cansarle, decir que sobre el empleo, el verdadero objetivo de las nuevas relaciones laborales será la mejora del empleo y de la competitividad. Esto es, mejorar la formación profesional, la formación permanente para todos los colectivos de trabajadores. No podemos olvidar que hay reformas laborales que son imprescindibles, que lógicamente generarán contestación, pero así se ha venido haciendo en años anteriores. El Estatuto de los Trabajadores de 1979, todavía hecho por el gobierno de la Unión de Centro Democrático, se ha modificado en los últimos 25 años más de 60 veces. Quiere decir que se ha ido adaptando un estatuto preconstitucional a la realidad de la evolución de la economía y de la sociedad. No podemos olvidar que el contenido profesional de los puestos de trabajo es muy volátil y que solo la formación permanente a todos los niveles es lo que puede asegurar la competitividad y en el marco de unas relaciones flexibles que son siempre un factor clave. En definitiva, estamos con un sistema de pensiones, por referirme a la segunda parte de mi intervención, en el que ahí tienen ustedes la cifra de 2020 y 2021, en que el déficit del sistema en el 2020 era del 4% y crecería al más del 7%, y lógicamente vamos a tener muchas contradicciones, muchas actuaciones en pro y en contra de lo que se ha venido haciendo hasta este momento, y especialmente como hay un compromiso entre las dos fuerzas políticas relevantes en la actualidad de derogar la reforma laboral y por tanto la reforma de las pensiones que se había hecho en el pasado, pues lógicamente seguiremos con la incertidumbre y con la preocupación por el futuro tanto del empleo como de las pensiones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafael. Como no podemos aplaudirte como en la matritense, date por aplaudido por parte de todos. A veces aplaudimos así, pero también aplaudimos así con el símbolo. Enhorabuena, muchísimas gracias por la presentación de un tema tan importante y que nos presentas unos datos totalmente actualizados que agradecemos mucho. ¿Quiere alguien preguntarle, hacerle alguna pregunta o transmitirle algún comentario al profesor Morales Arce? Yo, Pedro Rocamora. A ver, no la vemos. Yo, Pedro Rocamora. Pedro, no sé si había otra voz que se estaba acoplando. Pedro, tienes la palabra, adelante. Sí, nada más felicitar a mi amigo y compañero en la Real Academia de Doctores, el profesor Morales, por su magnífica intervención, como siempre, con una gran solidez intelectual y muy bien fundamentada con datos siempre actuales y recientes. Mi más cordial enhorabuena, nada más y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rocamora. Muchas gracias por sus palabras. Pedro, muchísimas gracias. ¿Quiere alguien? Silvia, adelante. Sí, yo también me quiero sumar al señor Rocamora y felicitar a Rafael Morales Arce. La conferencia de la semana pasada me gustó, pero esta más todavía. La he encontrado a nivel personal mucho más práctica
Y ha habido un momento en que, por querer tomar nota, me he despistado un poco y por eso le voy a preguntar, que además creo que es un punto que cuando ha resumido las reformas que usted propuso a la Seguridad Social, me parece que estaba también incluido. Y es esta comparación que ha hecho con la Comunidad Europea de estos porcentajes de la pensión con el último salario, que era una relación de un 78% en España y del 46% en Europa. Y me he perdido el tema de por qué no se puede pagar la pensión futura, si es porque esa primera pensión es muy alta. Si pudiera un poco repetir eso, porque como es tan alto con respecto a la Unión Europea, pues me interesaba. Gracias. Muchas gracias, señora Bosch. Efectivamente, la pensión en España es una pensión que es un porcentaje muy alto del último salario percibido. No quiere eso decir que no tenga derecho, pero si yo tengo un salario de 100 y cuando me jubilo voy a conservar ese salario de 100 e incluso más, pues lógicamente eso va a generar unas cargas financieras muy importantes para el conjunto del sistema. En España, la seguridad social, desde el régimen anterior, el régimen preconstitucional, que mostró una sensibilidad muy importante por el importe de las pensiones de los jubilados, pues tenía una relación parecida a la que ha existido hasta hace un par de años. Una relación muy alta entre primera pensión y último salario. ¿Qué ocurre en la Unión Europea? Que los sistemas, todos ellos, no permiten esa posibilidad y esa relación está, pues, no llega al 50%, 46, 47% aproximadamente. Con ello, ¿qué es lo que hacen? Pues reducir las necesidades del sistema cara al futuro. En España se hizo un intento en la legislación que elaboró el Partido Popular. Creo que lo he comentado. Decía que las pensiones iban a subir siempre un 0,25%. Quiere decir que siempre habría una mayor pensión en el momento de jubilarse. Y solamente en los casos en que la demografía o la situación de la caja de la Seguridad Social no fuera lo acomodada que se necesitaba, pues habría un ajuste a la baja de la pensión, pero siempre una pensión de subida. Esa legislación, según han anunciado las fuerzas políticas y se han comprometido a ello, esa será derogada y por tanto en España seguiremos teniendo una pensión que subirá más que el IPC y una pensión alta. Ya lo han anunciado, más de 240.000 millones de gasto social. Ese es el mensaje que se ha dado a toda la sociedad española. Muy bien, pues como dicen en la Unión Europea, pues ahora viene la financiación. O como se nos preguntó recientemente, para hacer una inversión hay que tener también calculada la financiación que se va a necesitar. Pero claro, si no estamos aplicando ese criterio desde este momento, ¿cómo lo vamos a asegurar que lo vamos a aplicar mañana? En definitiva, la pensión respecto al último salario no debe mantenerse en los términos en los que está actualmente, por imposibilidad del sistema para financiarla en el futuro. Puede ser el 40, el 45, el 50, pero nunca el 80% como está actualmente. Muchas gracias a Silvia por formular una pregunta tan interesante y Rafael, da gusto escucharte, la claridad y el aplomo y la seguridad con la que nos transmites tus conocimientos, la verdad es que para nosotros es un regalo, es una maravilla. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta al profesor Morales Arce o transmitir algún comentario? Bueno, pues agradecemos mucho, Rafael, te pasaremos, pasaremos a YouTube la conferencia para que la podamos observar. Esa es una de las partes positivas de esta situación que tenemos. Estamos grabando todo y se quedará en nuestro archivo para que se pueda consultar. Te pasaremos a ti antes que nadie para que eches un vistazo.
Muchísimas gracias, da gusto contar con tu trabajo, también contaremos con él en nuestra revista Torre de los Lujanes. Muchas gracias a la audiencia, no es lo mismo que estar en la Matritense, llegará el día, yo estoy esperanzada en que podamos reunirnos, pero al menos disfrutamos de lo que tenemos, que es esto. Por cierto, Rafael, has mencionado al profesor Jürgen Donges, que es catedrático de la Universidad de Colonia. Su hermano Joachim es compañero nuestro en la Matritense, es miembro de la Sociedad Económica Matritense. Sí, no se dedica a la economía, pero yo no conozco al profesor Donges de la Universidad de Colonia, pero si es tan majo como su hermano, dará gusto también conocerle. Leo su trabajo. ¿Perdón? Sí, no, y además que habla el español como un español cualquiera, o sea que muy bien, muy bien. Bueno, es que yo creo, perdón, que no sé si te interrumpo, que con esto No. Yo es que creo que los hermanos nacieron en Sevilla. En Sevilla. Porque son alemanes nacidos en Sevilla y hablaron en casa todo el tiempo en alemán. O sea, son bilingües completamente los dos. Un poquito de acento, pero sí. Y yo leo los trabajos del profesor Donges porque me los manda su hermano y me parece, pues como me pasa contigo, me da mucho gusto escuchar la claridad de discurso y las ideas que transmite. Así que fenomenal. Bueno, agradecemos mucho a Rafael, muchísimas gracias Rafael, pero también a Silvia. Silvia es nuestra compañera de la Matritense, forma parte del cuerpo de voluntarios entre los que repartimos tareas y la verdad es que es una maravilla contar con todos. Pues sin más, gracias Silvia, gracias Rafael. Muchas gracias. Animamos a toda la audiencia que siga participando en nuestro programa digital. Por el momento yo me lo planteé desde que me transmitieron cómo estaban las cosas y que debíamos ser prudentes. Tenemos la obligación, y yo la primera, de preservar nuestra salud y preservar la salud de todas las personas que están a nuestro alrededor. Por lo tanto, hasta que la situación no mejore, seguiremos con la agenda digital. Trataremos de que sea dinámica, cercana, que nos ayude a todos a llevar esta situación. La semana que viene seguiremos con nuestras conversaciones en idiomas, en inglés, francés y alemán. Y también tenemos club de lectura, que se reúne una vez al mes, por si a alguien le interesa apuntarse, unirse al grupo, se lee un libro al mes, se comenta, y como se puede observar, tenemos una mezcla de actos con los que tratamos de atraer a la mayor parte del público posible. Hoy ha sido economía, de la mano de Rafael Morales Arce, que como les digo, me da mucho gusto escucharle y es una maravilla tener consocios tan activos y tan lúcidos. Muchísimas gracias a todos, cerramos la sesión y cuídense. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós.